Hola, soy Amanda, Amanda Martins. Tengo 27 años. Hasta el año pasado, mi vida era prácticamente un sueño. Un trabajo prometedor en el sector tecnológico, un apartamento increíble con vistas a Seattle y una carrera llena de oportunidades. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos, cuando un accidente casi me quita la vida. Estaba atado a una cama de hospital, apenas podía mover un músculo, pero mis sentidos estaban intactos. Fue entonces cuando oí algo que me rompió el corazón, más que cualquier hueso roto. Mis padres les dijeron a los médicos que solo era una carga y que quizás sería mejor dejarme ir. De verdad lo dijeron. Sin saber que estaba consciente, decidieron dejarme allí, como si ya estuviera muerto. Una semana después volvieron al hospital, no para ver cómo estaba, no por mí, sino por la herencia de mi abuela. Y fue en ese momento que todo cambió en mí. Ellos no lo sabían, pero ya tenía un plan. Antes de contarles cómo le di la vuelta a este partido, comenten abajo desde dónde lo ven. Y por supuesto, si les gustan las historias de traiciones familiares y giros inesperados, denle a me gusta y suscríbanse. Hay mucho más por venir. Mi infancia... Bueno, digamos que no sería un buen anuncio de margarina. Mis padres, James y Catherine, siempre trataban a sus hijos como si fueran parte de la decoración. Hermosos para presumir, pero molestos cuando hablaban demasiado alto. Desde pequeño, me sentía solo un detalle en su mundo perfecto. Mi padre era abogado corporativo y prácticamente vivía en su oficina. Mi madre regentaba una elegante boutique y se esforzaba por mantener la imagen de la esposa ideal de los suburbios. Estaban presentes, sí, pero emocionalmente ausentes, como si nuestra familia fuera solo un teatro. Cuando nació mi hermano, el querido Michael, yo tenía 6 años, todo se descontroló aún más. Se convirtió en el centro del universo. Mientras que yo tenía que ser perfecto en todo para que me reconocieran, él recibía aplausos por respirar bien. Si yo sacaba solo sobresalientes, era solo su obligación. Si él sacaba una notable, lo trataban como a un genio. La frase que resonaba a diario: Amanda, ¿por qué no puedes ser como tu hermano? Fue asqueroso. Me esforcé el triple, sobresalí en todo, y aún así era invisible. La familia es un misterio, ¿verdad? La única persona que realmente me veía era mi abuela, doña Elena, la madre de mi padre. Era todo lo contrario a mis padres. Acogedora, sensible, se interesaba por mí en realidad. Su sencilla casa, en el campo, era mi refugio. Cada verano, cada fin de semana con ella, encontraba un poco de paz. Hacíamos galletas, trabajábamos en el jardín, hablábamos de libros y sueños. Eres especial, Amanda, dijo con esos ojos azules llenos de ternura. Nunca dejes que nadie te convenza de lo contrario, ni siquiera tu padre. Tiene el corazón cerrado, persigue las cosas equivocadas. Y lo dijo con cariño, pero con firmeza. En mi cumpleaños número 18, justo antes de irme a la universidad, ella me tomó aparte y me dijo: Hija, ya lo tengo todo planeado. Un día, lo que tengo será tuyo. Úsalo con sabiduría. Construye la vida que deseas, no la que se espera de ti. En ese momento no lo entendía bien. Ni siquiera pensaba en la herencia. Simplemente me sentía profundamente amado. La universidad fue mi primer paso real hacia la libertad. Obtuve una beca parcial para la Universidad Estatal de Washington, pero aún necesitaba dinero para vivir, comer y vivir. Mis padres podrían ayudarme, pero dijeron que sería bueno que aprendiera a salir adelante. Es curioso que cuando Michael entró en una universidad privada muy cara, pagaron todo sin pestañear. El resultado: trabajaba en 3 empleos a la vez y aún así mantenía calificaciones impecables en mi carrera de administración de empresas, porque era eso o nada. Por las mañanas servía café en una cafetería del centro, por las noches atendía mesas en un restaurante ruidoso, y los fines de semana ingresaba datos para una empresa local. ¿Era agotador? Mucho, pero fue allí donde aprendí a las malas lo que significaba ser verdaderamente independiente. Me gradué de la universidad con honores, casi sin deudas y con una férrea determinación de abrirme camino, a mi manera. Poco después de graduarme, conseguí un puesto junior en una startup llamada Tech Future en Seattle. Desarrollaban aplicaciones de salud. Me lancé de lleno. En 2 años ascendí de coordinador de proyectos a líder de equipo. A los 25 años era gerente de producto, una de las personas más jóvenes de la empresa, y lideraba el desarrollo de una aplicación para ayudar a los pacientes a comprender y navegar por sistemas médicos complejos. Durante este periodo, mi contacto con mi familia disminuyó.
Solo quedaban esas llamadas obligatorias durante las fiestas de fin de año y algunas cenas incómodas cuando visitaba a mi abuela Elena. Mis padres nunca dejaron de criticar mis decisiones. ¿Por qué tecnología y no derecho o medicina?, dijeron, mientras se jactaban de mí ante sus amigos cuando les convenía. Michael, por supuesto, siguió el guión perfecto. Estudió derecho e incluso trabajó en la misma oficina de moda que mi padre. Eso, a sus ojos, era motivo de orgullo. Pero lo cierto es que incluso a la sombra de esta familia snob había una luz. Y esa luz tenía un nombre: Thomas. Conocí a Thomas en una conferencia de tecnología. Era ingeniero de software y, a diferencia de mi familia, me veía, me escuchaba, me valoraba, no solo por mis fortalezas, sino también por mis debilidades. Después de 2 años juntos, ya estábamos hablando de mudarnos juntos. Por primera vez, sentí que tenía una base sólida y sólida. El día del accidente empezó como cualquier otro. Tenía una presentación importante sobre nuestra nueva aplicación. Y fue todo un éxito. El propio director ejecutivo me elogió, insinuando un posible ascenso. Para celebrarlo, Thomas me llevó a mi restaurante favorito junto al agua. Para la mujer más inteligente y decidida que conozco, dijo, alzando su copa de vino espumoso. Eres extraordinaria, Amanda. Estoy muy orgulloso de ti. Salimos casi a medianoche. Se ofreció a llevarme a casa, pero lo rechacé. Tenía mi propio coche. Nos vemos mañana, dijo, besándola y despidiéndose en el estacionamiento. Te amo. Yo también te quiero, respondió. Escríbeme cuando llegues. Empezó a llover con fuerza. El camino estaba resbaladizo y peligroso. Conduje con cuidado, prestando especial atención a las curvas cerca de mi apartamento. Recuerdo mirar por el retrovisor y ver los faros acercándose demasiado rápido. Y entonces, todo se volvió borroso. Un conductor ebrio me chocó con toda su fuerza por detrás. La secuencia que siguió fue como una pesadilla a cámara lenta. Mi coche dando vueltas sin control, la horrible sensación de deslizarme sin rumbo sobre el asfalto mojado, la barrera de seguridad rompiéndose, el coche cayendo en picado cuesta abajo y el agudo y cruel crujido del metal. Luego, silencio. Oscuridad. Mi último pensamiento consciente fue sobre Thomas, esperando un mensaje que nunca llegaría. Durante los siguientes días, mi mente oscilaba entre la lucidez y el vacío. El dolor era constante, inmenso, como si se apoderara de cada rincón de mi cuerpo. Cuando por fin logré abrir los ojos, me recibió la cruel luz de las luces del hospital. A mi lado, un monitor cardíaco sonaba lentamente. Me salían tubos por todas partes. Una enfermera notó que estaba despierto y corrió a buscar al médico. El doctor William Carter se presentó como el cirujano jefe que me había atendido desde el accidente. Habló con firmeza y calma. Ha pasado por un infierno, señorita Martins. Su coche se cayó por un precipicio y dio varias vueltas. Sufrió múltiples fracturas en ambas piernas y el brazo derecho, además de costillas rotas, un pulmón perforado y hemorragia interna. Necesitamos operarla urgentemente. Estuvo inconsciente durante 3 días. Intenté hablar, pero sentía la garganta como papel de lija. Todavía me dolía el tubo de respiración. La enfermera, Sara, me ofreció cubitos de hielo. Tomás, logré susurrar. Tu novio ha estado aquí todos los días, dijo con una sonrisa. Nos costó convencerlo de que volviera a casa a descansar, pero volverá pronto. Mientras hablaba, la doctora Carter continuó explicándome el estado de mi cuerpo, pero lo único que podía pensar era sobreviví. Las pruebas no dejaron lugar a dudas. Tendría que someterme a nuevas cirugías en las piernas. La recuperación sería larga, dolorosa y llena de fisioterapia. Pero lo que importaba era que estaba viva. Y eso, según los médicos, era prácticamente un milagro en sí mismo. Cuando ingresó al hospital, intentamos contactar a sus médicos de urgencias, dijo el doctor Carter. Notificamos a sus padres de inmediato. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y no era a causa de mis heridas. En ese momento, me di cuenta de que no había actualizado mis contactos de emergencia desde la universidad. Habían pasado casi 8 meses desde la última vez que hablé con mis padres. La última vez fue en una cena incómoda, donde se pasaron toda la noche presumiendo de Michael, como siempre. ¿Vinieron aquí?, pregunté, imaginando ya la respuesta. El doctor Carter y la enfermera Sara intercambiaron una mirada rápida, llena de algo que yo había pasado por alto. Vinieron, dijo Sara, eligiendo cuidadosamente las palabras. Poco después de su ingreso, hablaron con el doctor Carter y el personal administrativo. Había algo no dicho allí.
algo que me ocultaban, pero antes de poder hacer más preguntas, el cansancio me venció y volví a caer en un sueño profundo, vencido por la medicación. Cuando volví a abrir los ojos, era de noche. Las luces de la habitación eran tenues, las máquinas a mi lado seguían latiendo rítmicamente, y estaba solo. Entonces oí voces. Afuera, en el pasillo, bajo, contenido, pero reconocible. La puerta estaba entreabierta. Desde donde estaba, pude ver dos siluetas hablando con el doctor Carter, mis padres. No sé qué me hizo fingir que seguía inconsciente, quizás fue instinto, pero algo en la forma en que estaban allí me paralizó por dentro. Sin mover un músculo, mantuve la respiración bajo control y cerré los ojos. Entraron en la habitación. Sin cambios, dijo mi madre, con ese tono frío y distante habitual. Como expliqué antes, respondió el doctor Carter. Hoy se despertó brevemente, pero está bajo sedación intensa debido al dolor. ¿Es reversible su condición?, preguntó mi padre con impaciencia. El doctor Carter explicó con calma. Serían necesarias más cirugías, hospitalizaciones más largas y meses de rehabilitación. Incluso con seguro, los costos adicionales serían considerables. Podía sentirlos acercarse a mi cama mientras hablaba. Incluso con cobertura habrá gastos importantes, concluyó el médico. Silencio. Entonces mi padre respondió con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. Doctor, agradezco su dedicación, pero seamos realistas. Amanda siempre ha sido difícil. Testaruda. Lleva años lejos de nosotros. Siempre ha sido una carga. Quizás sea mejor dejarla ir. Me costaba mantener la respiración. Cada palabra era un golpe. Señor Reynolds, dijo el médico, visiblemente más serio. La condición de su hija es grave, pero no pone en peligro su vida. Con el tratamiento adecuado, puede recuperarse por completo. Mi madre se sumó a la conversación, con esa forma manipuladora disfrazada de amabilidad. Lo que mi esposo quiere decir, doctor, es que quizá no sea necesario tomar medidas extraordinarias. Amanda no querría ser una carga. Y con el reciente fallecimiento de la madre de mi esposo, estamos lidiando con demasiado trauma. Su discurso me impactó profundamente. Mi abuela, mi única aliada, estaba muerta. Nadie me lo había dicho. Sentí una opresión en el pecho. Mi mente daba vueltas, incluso entumecida por los analgésicos. Si es cuestión de dinero, replicó el médico, intentando mantener la compostura. Nuestra trabajadora social puede presentar alternativas. El dinero no es el problema, interrumpió mi padre. Simplemente pensamos que sería más humano dejar que la naturaleza siga su curso. El silencio del doctor Carter era pesado. Podía oír su respiración antes de que respondiera con más firmeza. Señor y señora Reynolds, mi deber es brindarle a mi paciente todo el tratamiento posible. Amanda es joven, está sana y tiene plena capacidad de recuperación. Haz lo que quieras, respondió mi padre secamente, pero no cuentes con que cubramos los gastos. Siempre ha dejado claro que no necesita nuestra ayuda, así que deja que se las arregle sola. Avísame si hay algún cambio importante en su estado. Tenemos que irnos, dijo mi madre. Estamos desbordados con el inventario de Eleanor y los preparativos del funeral. Cuando Amanda se vaya, tendremos que ocuparnos también de sus cosas. Cuando Amanda se ha ido, ya pensaban en mi muerte. Peor aún, en lo que podrían heredar después. Y entonces esa frase quedó suspendida en el aire como un trueno silencioso. El inventario de Eleanor. De repente, todo quedó claro. Estaban detrás de la herencia de mi abuela. Y lo peor, estaba demasiado vivo para su gusto. Oí sus pasos alejarse, seguidos del suave sonido de la puerta al cerrarse. Fue entonces cuando abrí los ojos. Las lágrimas fluían a raudales. No por dolor físico, sino por el dolor más cruel de todos. Ser traicionada por quien se suponía que debía protegerme. Mis propios padres, rogando a los médicos que me dejaran morir, no porque fuera insalvable, sino porque era una molestia, una carga, un obstáculo entre ellos y una fortuna. Mi corazón se aceleró, los monitores empezaron a pitar frenéticamente. Unos segundos después, una enfermera que aún no reconocía entró corriendo. Su etiqueta decía Estefanía. Ella me vio despierto, en shock, y se acercó rápidamente. «Oye, cálmate», dijo, revisando las máquinas. «Tu cuerpo ha sufrido mucho. Necesitas calmarte. Me quieren muerto», susurré con voz temblorosa. Mis padres, la mirada en sus ojos lo decía todo. Había oído, al menos parte de la conversación. «¿Escuchaste lo que dijeron?»,
Pregunté, aunque sabía la respuesta. Stephanie dudó y luego asintió suavemente. Lo siento, sé que estuvo mal oírlo, pero gracias por no fingir, interrumpí. Toda mi vida han fingido que mi familia era perfecta, pero nunca lo fue. Nunca. Algo cambió en su rostro. Acercó una silla y se sentó a mi lado. Mi turno ya terminó, pero ¿puedo quedarme unos minutos más? ¿Quieres hablar de ello? Y allí, en esa fría habitación de hospital, rodeado de máquinas y cables, me derrumbé. Hablé con este desconocido más que con nadie más, excepto con Thomas. Le conté todo. Cómo siempre había sido la hija olvidada, cómo Michael era el niño mimado, cómo solo mi abuela Elena me amaba de verdad. Y ahora se había ido, y nadie se molestó en decírmelo. Solo querían que muriera para librarse de mí. Y, por supuesto, para apoderarse de lo que ella dejó. Stephanie me entregó un pañuelo. Sus ojos también brillaban. Si me permiten decirlo, estas personas no merecen ser llamadas padres. ¿Y saben qué? No les van a dar ese gusto. Van a luchar, van a recuperarse y les van a demostrar exactamente a quién subestimaron. En ese momento algo se encendió dentro de mí. No era solo supervivencia, era una decisión. Lucharía, no solo para vivir, sino para recuperar lo que era mío. La vida que mi abuela quería para mí. Necesito un favor, susurré. Si vuelven, no les digas que estaba consciente, no les digas que lo oí todo, que piensen que sigo debatiéndose entre la vida y la muerte. Stephanie levantó las cejas. Eso sería poco ético, lo sé, admití, pero lo han dejado claro. Me quieren muerta. Necesito tiempo, necesito averiguar qué pasó con el testamento de mi abuela. Necesito protegerme. Guardó silencio un buen rato. Finalmente respondió. No puedo mentir sobre su estado de salud, pero las leyes de privacidad del paciente nos permiten no entrar en detalles. No necesitamos decir que está consciente. Le pediré al personal que mantenga la discreción. No fue mucho, pero fue un comienzo. En cuanto Stephanie salió de la habitación, cerré los ojos. No para dormir, sino para planificar. Mi cuerpo estaba destrozado, pero mi mente nunca había estado tan clara. Tenía dos objetivos: sobrevivir y buscar justicia. Los siguientes días se hicieron eternos con dolor, anestesia e interminables procedimientos. Me sometí a 2 cirugías más, una para reconstruirme la pierna derecha con clavos y la otra para detener una hemorragia interna. El dolor físico era insoportable, pero aún así era menor que el dolor de saber que mis padres me habían desechado como si no valiera nada. A la mañana siguiente de despertarme, apareció Thomas. Llegó temprano, con los ojos rojos y el rostro demacrado por el cansancio. Al verme despierto, se desplomó. Pensé que te había perdido, dijo, tomándome la mano con suavidad. Me llamaron del hospital y me dijeron que quizá no sobrevivieras a esta noche. Le conté todo, cada detalle, la conversación que había escuchado, el desprecio de mis padres, la muerte de mi abuela, la codicia que se escondía tras esas palabras frías. Monstruos, susurró, con la voz cargada de ira. ¿Cómo pudieron? Con su propia hija. Necesito tu ayuda, dije, apretándole la mano con las pocas fuerzas que me quedaban. Necesito saber qué pasó con mi abuela, qué dejó. ¿Por qué les interesa tanto su herencia? Pero no pueden saber que estoy consciente. Todavía no. Thomas asintió inmediatamente, sin pensarlo 2 veces. Para lo que necesites, aquí estoy. Y cumplió su promesa. Stephanie, fiel a su palabra, habló con el personal del hospital. En el sistema, mi condición seguía clasificada como crítico pero estable, con vagos comentarios sobre conciencia intermitente y confusión mental. Técnicamente era cierto. Los analgésicos aún me dejaban aturdido, pero todo estaba cuidadosamente redactado para mantener a mis padres al margen. El Dr. Carter, visiblemente indignado por sus acciones, también apoyó discretamente este enfoque. Se aseguró de que recibiera la mejor atención posible, manteniendo un tono neutral y reservado al hablar con mi familia. Mientras tanto, Thomas se convirtió en mi vínculo con el mundo exterior. Llevé una tableta al hospital, y en los momentos en que lograba mantenerme despierto, por fin podía reconectar, aunque fuera digitalmente, con la realidad. 3 días después de recuperar la conciencia, logré permanecer despierto el tiempo suficiente para hacer lo que más me consumía: buscar información sobre mi abuela. El obituario no mintió. Eleanor Grace Reynolds falleció pacíficamente mientras dormía 2 semanas antes de mi accidente. A los 78 años, el dolor llegó en oleadas. La mujer que siempre me había acogido, defendido y creído en mí, se había ido, y yo ni siquiera lo sabía.
La coincidencia temporal parecía una mala broma cósmica. Perder a mi abuela y casi perder la vida en tan poco tiempo fue demasiado cruel. Ahí estaba mi nombre, Amanda, junto con el de mi padre, mi madre y Michael. El obituario mencionaba donaciones a la biblioteca local en lugar de flores. Tan típico de mi abuela. La biblioteca era su segundo hogar. Había sido voluntaria allí hasta sus últimos años. Pero lo que el obituario no decía era lo que realmente importaba. ¿Qué pasa con el testamento? Con la ayuda de Thomas, accedí a mi correo electrónico personal, algo que no había hecho desde el accidente. Entre los mensajes de trabajo y las notas de recuperación, había un correo que me dejó paralizado. Sujeto: urgente. Sucesión de Eleanor Grace Reynolds. Remitente: Wilson, Martínez y Asociados. Mis dedos temblaban mientras hacía clic. Estimada señora Reynolds, mi nombre es Rachel Wilson, abogada que representa el patrimonio de su difunta abuela, Eleanor Grace Reynolds. He estado intentando comunicarme con usted por teléfono sin éxito. Le solicito urgentemente que se ponga en contacto con nosotros para gestionar su herencia, tal y como consta en el testamento de su abuela. Según las claras instrucciones de la señora Eleanor, usted ha sido nombrado beneficiario principal de todo el patrimonio. Esto incluye la residencia principal, 2 propiedades adicionales e inversiones considerables. El valor total supera los 4,7 millones de dólares. Le solicito que se comunique con nosotros lo antes posible para poder iniciar los trámites legales. Mi más sentido pésame por su pérdida. Tuyo sinceramente, Rachel Wilson, Scam. Me quedé paralizado. Casi 5 millones. Casas. Solicitudes. Todas a mi nombre. Sabía que mi abuela tenía una vida cómoda, pero nunca imaginé que hubiera acumulado tanta riqueza. Y lo más impactante, me lo dejó todo. No para mi padre, no para Michael, para mí. Y de repente, todo tuvo sentido. Debieron descubrir el contenido del testamento poco después de la muerte de la abuela. Y luego, por una macabra coincidencia, días después sufrí un accidente casi fatal. Si yo muriera, siendo el único hijo vivo, ¿quién heredaría todo? Probablemente mi padre. Y por eso fueron al hospital. No por preocupación, sino para ver si el problema ya se había resuelto. Tomás, dije con voz firme, aunque el caos me azotaba. Necesito que llames a esta abogada, Rachel Wilson, pero no le digas nada del accidente todavía. Solo dile que no estoy disponible temporalmente, pero que me interesa mucho hablar sobre la herencia de mi abuela. Intenta averiguar los detalles del testamento. ¿Cómo funciona el proceso? Salió de la habitación con la tableta en la mano. Me quedé allí, inmóvil en la cama, con el corazón latiéndome con fuerza. El monitor a mi lado mostraba la adrenalina que me invadía. Mis padres, mis propios padres, prefirieron enterrarme antes que aceptar que mi abuela confiara en mí. Ni siquiera me dijeron que había muerto. Probablemente estaban apoyándome. Nunca lo supe. 20 minutos después, Thomas regresó, su rostro serio, decidido. Hablé con Rachel Wilson, dijo, sentándose a mi lado. Al principio se resistía a hablar conmigo, dijo Thomas, sentándose a mi lado con expresión tensa. Pero cuando le expliqué que te estabas recuperando de un accidente grave, cambió de opinión. Está muy preocupada por la forma en que se comportan tus padres. Rachel Wilson, la abogada de mi abuela, había intentado contactarme varias veces antes de recurrir al correo electrónico. Al no obtener respuesta, terminó notificando a mi padre como contacto alternativo. Y ahí fue cuando todo empezó a complicarse. Al día siguiente de su llamada, mi padre se presentó en persona en la oficina de Rachel. Dijo que le había pedido que se encargara de la herencia en mi nombre. Pero Rachel no se creyó esa historia. Al parecer, tu abuela tenía muy claras las intenciones financieras de tu padre, dijo Thomas. Rachel sospechó de inmediato. Se negó a proceder sin mi confirmación directa. Fue entonces cuando mi padre se puso furioso, amenazó con impugnar el testamento y salió furioso de la oficina. 2 días después ocurrió mi accidente. Quiere conocerte lo antes posible, concluyó Thomas. Y está realmente preocupada por ti. Asentí lentamente y las piezas encajaron en su lugar con un doloroso chasquido. Debieron de estar eufóricos al enterarse del accidente, susurré con amargura. Qué momento tan oportuno. Podría morir antes de enterarme de la herencia y lo recibirían todo en bandeja de plata. Thomas me estrechó la mano con firmeza y sus ojos ardían de indignación. Eso no pasará, lo juro. En los días siguientes, mientras mi cuerpo todavía se recuperaba entre cirugías, fisioterapia y analgésicos, comenzamos a armar un plan.
Thomas me trajo un celular nuevo con un número que solo él y Stephanie conocían. Con este teléfono por fin pude contactar directamente con Rachel. Les conté todo, la horrible conversación que escuché en la habitación del hospital, el intento de mis padres de borrarme de sus vidas y de su testamento. Rachel estaba en shock. Tu abuela temía que algo así sucediera, dijo con seriedad. No fue un accidente, claro, sino que tu padre intentara desobedecer sus deseos. Por eso fue tan detallada en su testamento, e insistió en que hablara contigo personalmente. Eleanor me había dejado una protección legal inagotable, instrucciones escritas a mano, cláusulas específicas, e incluso una carta personal explicando por qué había decidido dejarme todo. Rachel prometió darme esa carta en cuanto nos conociéramos. Mientras tanto, aconsejó, es mejor que tus padres den por sentado que sigues inconsciente. Así podremos ganar tiempo para completar el proceso y asegurarnos de que nadie interfiera. Ahora era un juego de espera. Esperando a que mi cuerpo se recupere, esperando a que se completen los trámites legales, esperando el momento oportuno para enfrentar, cara a cara, a quienes prefirieron verme muerto a verme de pie. Acostado en esa habitación de hospital, me hice una promesa, a mí mismo y a la memoria de mi abuela. No solo sobreviviría, florecería, y les enseñaría a mis padres y a Michael que algunas traiciones tienen un precio muy alto. Mucho más alto de lo que jamás imaginaron. Exactamente. 7 días después de la visita en la que me dejaron allí, prácticamente a merced de la muerte, mis padres regresaron al hospital. Stephanie, que ya era mucho más que una enfermera, sino una verdadera aliada, me advirtió discretamente. Están hablando con el doctor Carter ahora mismo. Recuerda, para ellos, todavía estás alternando entre la conciencia y la confusión, sin recordar nada. Asentí, respiré hondo y cerré los ojos. Me preparé para el papel que me tocaría desempeñar. Thomas, que leía a mi lado, me dio un discreto apretón de manos antes de irse a buscar café. Era la señal acordada. La puerta se abrió. Oí 3 pares de pasos que entraban. Mis padres y, para el sonido más pesado, Michael también. Como puede ver, su condición es estable, pero aún presenta episodios de inconsciencia, explicó el doctor Carter con su tono profesional. Conocía ese tono. Tras la neutralidad médica se escondía un desprecio contenido. El traumatismo cráneoencefálico fue significativo. Continuó. Aunque la inflamación ha disminuido, seguimos monitoreando de cerca la función cognitiva. ¿Se recuperará por completo?, preguntó mi madre con su habitual voz fría y controlada. Con las lesiones cerebrales, es demasiado pronto para hacer un pronóstico definitivo, respondió el doctor Carter, manteniendo la fachada, pero yo sabía. Él también estaba jugando el juego. Algunos pacientes se recuperan por completo, otros pueden tener secuelas duraderas, dijo el doctor Carter con calma. ¿Y cuánto tiempo hasta que lo sepamos?, preguntó mi padre con impaciencia. Esto no se puede apresurar, señor Reynolds. El cuerpo de su hija necesita tiempo para sanar. Hubo un breve silencio, y entonces oí la voz de mi hermano, ahora muy cerca de la cama. Ella se ve horrible, Michael, dijo el doctor Carter con frialdad. Sufrió un accidente catastrófico. Poca gente se recupera de un trauma así. No quise ofenderla, balbuceó. Es solo que es impactante verla así. Todos estamos muy preocupados. Sentí una mano que me tomaba. Fría, torpe. Era él. A juzgar por la posición, era Michael. Me costó toda mi fuerza de voluntad no apartar su mano. Su tacto me repugnaba. ¿Puede oírnos?, preguntó. Quizás, respondió el doctor Carter. Muchos pacientes en coma luego dicen haber oído a las visitas. Siempre recomiendo que la familia hable con el paciente, incluso si parece inconsciente. Necesitamos un tiempo a solas con nuestra hija, dijo mi padre. Su tono dejaba claro que no era una petición. El doctor Carter dudó un segundo. Claro, estaré en la enfermería si me necesita. La puerta se cerró. Silencio. Y entonces, como serpientes susurrando veneno, llegaron las voces. Esta es una complicación que no necesitábamos, dijo mi padre en voz baja. La abogada está complicando las cosas con la herencia de Eleanor. Insiste en hablar directamente con Amanda. ¿Cómo va a hacer eso si Amanda está inconsciente?, preguntó Michael, soltando mi mano descuidadamente. No lo harás, respondió mi madre tan fría como siempre. Ese es el punto, Michael. Si Amanda sigue incapacitada, James puede solicitar la tutela legal. Como pariente más cercano, él tomaría el control de los bienes, incluyendo la herencia. ¿Y si se despierta?, insistió Michael. Esperemos que no recuerde mucho,
dijo mi padre. El accidente es una gran excusa para cualquier confusión. Solo podemos decir que Eleanor te lo dejó todo, Michael, tal como estaba planeado. Quería gritar. Tenía el estómago revuelto. Estaban allí, a mi lado, planeando robarme todo lo que mi abuela me había confiado, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Y si recuerda el testamento? Michael parecía ansioso. No lo recuerda, dijo mi padre con firmeza. Rachel Wilson confirmó que no pudo contactar con Amanda antes del accidente. E incluso si lo hubiera hecho, una lesión cerebral puede borrar recuerdos recientes. Expresamos nuestra preocupación por su confusión. Fingimos preocupación. Eso es todo. Además, dijo mi madre con frialdad, si se queda así mucho más tiempo, los médicos recomendarán cuidados a largo plazo. Eso requeriría un tutor legal. Tu padre. Entonces no importará lo que recuerde o no. En ese momento, la ira que sentí se convirtió en fuego que corría por mis venas. Michael tuvo la audacia de quejarse. Todavía no entiendo por qué la abuela le dejaría todo a Amanda. Después de todo lo que has hecho por ella, papá, después de todo lo que has hecho por ella, lo conquisté. Amanda apenas apareció de visita. Eso fue casi demasiado para mí. Era mentira. Los visitaba siempre que podía. Los llamaba, los atendía, estaba presente. Eran ellos los que apenas aparecían. Mi abuela siempre lo notaba y debió recordarlo al decidir a quién confiarle su legado. Eleanor siempre ha sido sentimental con Amanda, respondió mi padre con desdén. Pero eso no importa. Lo importante es asegurar que los bienes de la familia lleguen a las personas adecuadas para que los cuiden. Amanda es impulsiva, emotiva, incapaz de administrar su riqueza. Nos aseguraremos legalmente de que no tenga acceso a nada de ella. Rachel Wilson ya sospecha de nosotros, dijo mi madre. Quizás necesitemos otro abogado que nos represente. Ya hablé con Harrison, respondió mi padre. Está preparando la solicitud de tutela. Solo necesitamos demostrar que Amanda es incapaz de cuidar de sí misma. Cuanto más tiempo esté inconsciente, más fácil será. En efecto, coincidió mi madre con esa frialdad quirúrgica, pero debemos mostrarnos lo suficientemente preocupados como para convencer a los médicos. Siguieron hablando allí, en esa habitación, como si yo fuera un objeto, un obstáculo, una molestia. Ni una hija, ni una hermana. Solo un obstáculo entre ellas y el dinero. Cada una de sus palabras selló mi determinación. No lo dejaría pasar 20 minutos después. Thomas regresó a la habitación, obligándolos a cambiar de tema. Su tono se volvió más ligero, falso, casi ensayado, pero ya era demasiado tarde. Todo lo que necesitaba ya lo había escuchado. ¿Algún cambio?, preguntó Thomas, actuando como un novio preocupado, como si no supiera nada. Pero por dentro sabía que estaba furioso. No, respondió mi padre, tan seco como siempre. Nunca soportó a Thomas. Pensaba que no estaba a la altura de nuestra posición social, como si el éxito en tecnología no valiera nada. El equipo médico está optimista, dijo mi madre, con esa falsa dulzura que solo ella podía aparentar sinceridad. Estamos rezando por su recuperación. Las mentiras salieron de su boca con una facilidad aterradora. Para cualquiera desde fuera parecían padres cariñosos. Pero Thomas lo sabía, y pude sentir su lucha por contener la indignación mientras volvía a sentarse a mi lado. «Tenemos que irnos», anunció mi padre. «Michael tiene una reunión con los socios principales esta tarde, y Catherine y yo aún tenemos que encargarnos de los preparativos del funeral». Thomas frunció el ceño y su voz sonó perfectamente confundida. «¿Funeral? ¿De quién?» «La abuela de Amanda», respondió mi madre con la misma falsa suavidad. «Falleció hace poco. El velorio será mañana». «Qué extraño. Amanda nunca mencionó que su abuela estaba enferma». No eran tan unidos en los últimos años», mintió mi madre con maestría. «Cosas de familia, supongo que lo entiendes». Después de algunas formalidades vacías, finalmente se fueron. Esperé a que Thomas confirmara que sí estaban lejos. Entonces abrí los ojos, pero no como antes. Ahora sentía un fuego ardiendo en mi interior. Ira. Sí, pero también una certeza absoluta de lo que debía hacer. ¿Lo grabaste todo?, pregunté. Thomas asintió y levantó su teléfono. Cada palabra. Empecé a grabar en cuanto le pidieron al doctor Carter que se fuera. Cerré los ojos de nuevo, esta vez con alivio. «Perfecto. Envíaselo a Rachel. Dile que lo añada al archivo». Thomas lo envió de inmediato. Luego realmente tomó mi mano, fuerte y amorosamente. «Son unos monstruos, Amanda. Sabía que tu relación con ellos era tensa, pero esto es un crimen. Siempre han sido así», respondí en voz baja. Simplemente no quería creer que algún día se pasarían de la raya. Lo miré a los ojos.
y sentí que algo se endurecía dentro de mí, que algo tomaba forma. Tengo que irme de aquí, Thomas. Necesito asegurar mi herencia antes de que encuentren la manera de quitármela también. Él asintió con firmeza. Saldrás de esta, y estaremos contigo. Y supe que era verdad. En la oscuridad de la traición encontré verdaderos aliados. Thomas, Stephanie, la doctora Carter, Rachel Wilson, juntos haríamos justicia. Juntos demostraríamos que mi vida valía mucho más que cualquier cantidad en el testamento. Durante las 2 semanas siguientes, me entregué a la recuperación con una intensidad que ni siquiera sabía que tenía. Cada paso doloroso, cada ejercicio que parecía imposible, cada gota de sudor estaba impulsada por un solo propósito: salir de ese hospital antes de que mis padres dieran el siguiente paso legal para declararme incompetente. Nunca he visto a nadie esforzarse tanto, dijo Marcus, mi fisioterapeuta principal, cuando logré permanecer de pie 10 segundos más que el día anterior. Tengo razones, respondí apretando los dientes y jadeando. Mientras reconstruía mi cuerpo, Thomas y Rachel se encargaron del resto. Rachel fue rápida e implacable, como debe ser una verdadera abogada. Una semana después, se presentó discretamente en el hospital con buenas noticias. La voluntad de tu abuela es de acero, dijo. Sabía que tu padre podría intentar algo y tomó todas las precauciones posibles. Me entregó una carta. Reconocí la letra incluso antes de leer la firma. Era de la abuela. Lo abrí con manos temblorosas. Y allí estaba, su último regalo para mí. Mi querida Amanda, si estás leyendo esto es porque ya me fui de este mundo. Por favor, no me llores demasiado. He vivido una vida plena, y mi mayor alegría ha sido verte crecer hasta convertirte en la mujer extraordinaria que eres. Os dejé mi herencia, no para causar división, sino porque veo en vosotros los valores que siempre he considerado más importantes: la integridad, la compasión y el coraje de seguir vuestro propio camino. Tu padre y tu hermano tomaron otras decisiones. Priorizaron el estatus y el dinero por encima de todo. Y me temo lo que harían con recursos que no ganaron con esfuerzo. Usa sabiamente lo que te dejo, Amanda. No solo para enriquecerte, sino para crear algo con propósito. Algo que marque la diferencia. Confío plenamente en ti. Con todo mi amor, abuela Eleanor. Las lágrimas caían sin control. Esa carta había disipado cualquier duda. Cualquier deseo infantil de creer que tal vez, solo tal vez, mis padres no eran tan fríos. Pero lo eran. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo. Y ahora era mi turno. Pero lo cierto es que mi abuela ya veía quiénes eran realmente, mucho antes de escuchar aquella sórdida conversación en la habitación del hospital. El testamento deja claro que, si fallecías, tu herencia se dividiría entre varias organizaciones benéficas que Eleanor apoyaba, explicó Rachel durante una de nuestras conversaciones. Tu padre fue excluido explícitamente de la herencia, y Michael, aunque no fue completamente ignorado, solo recibió una pequeña cantidad en un fideicomiso restringido. Todo empezó a tener aún más sentido. Si yo muriera, mis padres no perderían nada. De hecho, probablemente pensaron que a mi padre le resultaría más fácil impugnar el fideicomiso benéfico que impugnar el testamento que me nombraba único beneficiario. Por eso estaban tan interesados en que no despertara. Con la guía de Rachel, inicié el proceso legal para reclamar mi herencia allí mismo en el hospital. Usando una tableta segura que Thomas había instalado, firmé docenas de documentos, abrí cuentas bancarias separadas y, lo más importante, creé un fideicomiso revocable para proteger todo lo que estaba a punto de recibir. Mientras tanto, el Dr. Carter, ahora un verdadero aliado, continuó vigilándome de cerca. Tras ver con sus propios ojos el comportamiento de mis padres, comenzó a mostrar una dedicación aún mayor a mi caso. Aceleró mi rehabilitación cuando fue clínicamente factible y documentó detalladamente mi plena capacidad cognitiva. Esto sería esencial para detener cualquier intento de tutela. Tu progreso es impresionante, Amanda, dijo durante una de sus visitas matutinas. Físicamente aún queda camino por recorrer, pero neurológicamente has superado todas las expectativas. No veo motivos para cuestionar tu capacidad para cuidar de tu propia vida. Ese informe médico, firmado por él, sería crucial para desmontar la petición que mi padre ya estaba preparando con otro abogado, había confirmado Rachel. Pero había otro problema: las facturas del hospital. Como habían dejado claro, mis padres no iban a pagar nada, aunque podrían haberlo hecho. Los costos aumentaban cada día, superando los límites de mi seguro.
Cuando el equipo de facturación del hospital me contactó para hablar sobre las opciones de pago, pedí hablar directamente con el asesor financiero. Señorita Reynolds, les soy sincera. Estos costos son altos, dijo Gloria, una mujer canosa de sonrisa amable que curiosamente me recordó a mi abuela. Pero hay programas de asistencia que podemos probar. Podré pagar toda la cuenta, respondí en voz baja. Solo necesito un poco más de tiempo. Gloria parecía escéptica. Tus padres fueron muy claros al venir aquí. Dijeron que no se harían responsables de nada. ¿Te lo dijeron directamente?, pregunté sorprendido. Ella revisó sus notas. Sí. Tu padre dijo, y cito, Amanda ha decidido independizarse de su familia, por lo que debe pagar sus propios gastos médicos. Suspiró. Me pareció bastante frío, si me permite decirlo. Otra traición más para añadir a la cuenta. No solo intentaron borrarme de su testamento, sino que se negaron a pagar el hospital mientras conspiraban para quitarme lo que era mío. Era casi asombroso el nivel de crueldad que mostraron. 23 días después del accidente, el doctor Carter determinó que estaba lo suficientemente estable como para recibir el alta. Aún necesitaría fisioterapia intensiva y cuidados domiciliarios, pero podría salir del hospital. La pregunta era, ¿a dónde ir? Mi apartamento, en ese momento, era imposible. Escaleras, espacios reducidos, sin estructura. Volver a casa de mis padres, inimaginable. Te quedas conmigo, dijo Thomas sin dudarlo. Ya hice todos los cambios. Instalé rampas, reorganicé los muebles y convertí la oficina en un dormitorio. Así no tendrás que subir escaleras. Me quedé sin palabras. ¿Hiciste todo esto sin siquiera saber si lo aceptaría? Él sonrió, tomando mi mano. Pensé que o decías que sí, o tendría una casa súper asequible para los próximos huéspedes. Todos saldrían ganando. Sentí que se me encogía el corazón, pero esta vez no era de dolor, era de gratitud, de sentirme finalmente realmente cuidada. Pero aún quedaba un desafío final, salir del hospital sin que mis padres lo supieran. Si se enteraban de que me daban de alta, podrían acelerar el proceso legal o incluso intentar interceptarme antes de que estuviera completamente protegida. Una vez más, Stephanie intervino para salvarme. «Te darán el alta el jueves por la mañana», me dijo en un susurro conspirativo. «Pero oficialmente el sistema registrará que te trasladan a un centro de rehabilitación». ¿Es esto legal?, pregunté con sospecha. «Las leyes de privacidad del paciente están de nuestra parte», respondió con una leve sonrisa. Y el doctor Carter ya aprobó el plan de alta. Los documentos no especifican exactamente dónde continuará el tratamiento, solo que lo hará. El jueves por la mañana, Thomas llegó con ropa limpia y un vehículo privado, una furgoneta especializada en movilidad. Al despedirme, contuve las lágrimas al despedirme del equipo que se había convertido en una especie de familia improvisada. Stephanie me abrazó con ternura, con los ojos llenos de lágrimas. «Sigue luchando», me susurró al oído. «Y dime cómo termina todo. Ya estoy metido en esta historia». Prometí mantenerme en contacto, y luego me llevaron discretamente por una salida lateral del hospital, lejos del vestíbulo principal, donde cualquier familiar preocupado podría verme. Cuando la camioneta empezó a alejarse, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Por primera vez desde el accidente, me sentí verdaderamente libre. Libre de los sórdidos planes de mis padres, libre de las ataduras del hospital, libre del miedo constante a ser descubierta. El apartamento de Thomas era exactamente como lo describió. Una rampa, barras de apoyo en el baño, una cama de hospital adaptada en la oficina que ahora era mi dormitorio. Incluso el refrigerador estaba lleno de mis comidas favoritas, y él instaló una mini oficina para que yo pudiera seguir gestionando todo el proceso de inventario. «Bienvenida a casa», dijo, empujándome suavemente hacia adentro. «Al menos hasta que quieras algo diferente». Lo miré, a ese hombre que había caminado conmigo por el infierno, que había adaptado toda la casa sin saber si me quedaría, que me había ayudado a liberarme de la trampa de mi propia familia. «Gracias», murmuré, 2 palabras demasiado pequeñas para todo lo que sentía. Se arrodilló junto a la silla de ruedas, con sus ojos al nivel de los míos. «Harías lo mismo por mí. Eso es lo que familia real. Él lo hace. Familia real. No a quienes comparten tu sangre, sino a quienes eligen estar contigo, a quienes actúan por amor, no por conveniencia. Thomas, Stephanie, la doctora Carter, Rachel Wilson. Estas personas me han demostrado más cariño y lealtad que mi familia biológica. Mientras me adaptaba a mi nuevo hogar temporal, supe que la guerra no había terminado.
Mis padres aún creían que estaba internado, sedado y frágil. Seguían buscando la tutela. Seguían creyendo que podían controlar la herencia. No sabían que estaba más viva que nunca, fuera de su alcance, y cada día más fuerte. La fisioterapia me dejó exhausta, pero a la vez me dio nuevas fuerzas para luchar. Pasé de la silla de ruedas a un andador, del andador a un bastón, y pronto podría volver a caminar por completo. Mientras tanto, Rachel Wilson no paraba. Trabajaba día y noche para asegurarse de que todo estuviera legalmente a mi nombre. Hemos completado la transferencia de las propiedades, dijo durante una de sus visitas al apartamento. La casa principal, la cabaña junto al lago y el condominio en Florida. Ya están todos registrados a su nombre. ¿Qué pasa con las inversiones? Son más complejos por el volumen, pero están en proceso. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor, que se había convertido en mi centro de mando. Todo estaba tomando forma, pero una duda me atormentaba. ¿Qué pasa con la petición de mi padre? El juez Williams ha fijado la audiencia para el próximo mes, respondió Rachel. Pero con el informe completo del Dr. Carter sobre su capacidad cognitiva y los documentos que prueban su participación activa en la administración del patrimonio, su caso es débil. Aún así, su padre tiene influencia, y no podemos subestimarla. Me quedé en silencio durante unos segundos, tamborileando con los dedos sobre la taza de té. No quiero esperar a una audiencia, dijo con firmeza. Quiero terminar esto en mis términos, no en los de ellos. Rachel arqueó una ceja. ¿Qué tienes en mente? Quiero venderlo todo. Las casas, las inversiones, todo. Quiero convertirlo todo en efectivo lo antes posible. Thomas levantó la vista de su computadora portátil con sorpresa. ¿Todo? ¿Incluso la casa principal? Creía que te encantaba ese lugar. Sí, respondí con un nudo en la garganta. El porche, la biblioteca con los libros antiguos, pero amo aún más mi libertad. Mientras estas propiedades existan, mis padres seguirán intentando quitarme algo. Impugnarán el testamento, me arrastrarán a los tribunales, me harán la vida imposible durante años. Quiero cortes limpios, de las propiedades y de ellos. Rachel escuchó en silencio y luego asintió lentamente. Es inusual, pero está en su derecho. Venderlo todo rápidamente podría significar aceptar ofertas ligeramente por debajo del valor de mercado, pero con propiedades de este tamaño seguirá siendo una suma considerable. Hazlo, respondí con firmeza. Y una cosa más, quiero donar parte del dinero al hospital que me salvó la vida. En concreto, para cubrir el tratamiento de pacientes abandonados por sus familias. Rachel sonrió. Por primera vez, su expresión profesional dio paso a una emoción genuina. Eleanor lo aprobaría de todo corazón. Durante las 3 semanas siguientes, Rachel dirigió una operación de liquidación tan eficiente como precisa. La casa principal fue la primera en venderse, comprada en su totalidad por un ejecutivo tecnológico. La cabaña del lago y el apartamento en Florida le siguieron poco después. Invertir llevó un poco más de tiempo, pero Rachel reunió un equipo de expertos que maximizaron los retornos y minimizaron los impuestos. Al final, después de las comisiones y las ventas aceleradas, mi patrimonio neto fue impresionante. $4,3 millones. Menos que el valor original de la herencia, pero aún suficiente para garantizar mi independencia de por vida. Mi primer acto, pagar conocimiento. La factura del hospital, US $387,000 que mis padres se negaron a cubrir. El segundo, crear un fondos $500,000 dedicado a ayudar a pacientes con traumas graves sin apoyo familiar. La donación se formalizó como una dotación para el programa de asistencia del hospital. El doctor Carter se quedó sin palabras cuando se lo dije durante una de las citas de seguimiento. Esto va a ayudar a mucha gente, dijo, visiblemente conmovido. Gente que no tiene a nadie que la apoye. Sé cómo es, respondí simplemente. Ahora que mi salud mejoraba cada día y mi futuro financiero estaba asegurado, era hora de hacer lo que había estado esperando desde aquellos primeros momentos en esa cama de hospital. Rachel, dije, envía el mensaje. El mensaje fue claro. Amanda Reynolds solicita la presencia de James, Catherine y Michael Reynolds para una reunión sobre el patrimonio de Eleanor Reynolds. Lugar: oficina de Rachel Wilson. Fecha: próximo jueves, 14:78. Ya aparecerán, le dije a Thomas mientras me preparaba. La idea de manipular a una hija que aún consideran débil es demasiado tentadora como para resistirla. Thomas me observó mientras me aplicaba un maquillaje ligero para disimular la cicatriz aún visible en mi frente. Un recordatorio silencioso de lo que me había traído hasta aquí. ¿Estás nervioso? Me detuve por un segundo. No, y me sorprendió mi propia respuesta.
Por primera vez, me enfrentaré a mi familia con total claridad, sin ilusiones. Y, ¿sabes? Eso es liberador. Elegí mi atuendo con cuidado. Un traje sastre gris marengo que destilaba autoridad y sobriedad. Calzaba zapatos planos. Aún no podía usar tacones. Mi bastón era diferente. Una elegante pieza de madera oscura que Thomas había encontrado en una tienda de artesanía local. ¿Listo?, preguntó. Respiré profundamente, más que nunca. Llegamos temprano, como estaba previsto. Rachel había dispuesto estratégicamente la sala de conferencias. Yo me sentaría a la cabecera de la mesa, con ella a mi lado. Thomas se sentaría discretamente detrás. Al otro lado estábamos los tres, mis padres y Michael, con su abogado, Harrison Peters. A las 2:00 p.m. en punto, el asistente de Rachel los condujo a la habitación. Su reacción fue todo lo que esperaba. 3 caras congeladas. Mi madre fue la primera en recuperar el control. Su entrenamiento social se activó al instante. Dio un paso adelante con los brazos extendidos y una sonrisa practicada en el rostro. Amanda, cariño, estás preciosa. Estábamos muy preocupados por ti. En rehabilitación no nos dieron ningún detalle, dijo mi madre, intentando mantener la compostura mientras se acercaba a abrazarme. Levanté la mano, deteniendo el gesto. Siéntense todos, por favor. Mi padre entrecerró los ojos. Su instinto legal ya calculaba las implicaciones de este encuentro inesperado. Michael parecía perdido, como si el guión que había memorizado hubiera sido reemplazado por otro. Allí mismo, en persona. «¡Harrison!», murmuró mi padre, asintiendo con la cabeza al abogado mientras se acomodaba. No sabía que iba a ser una reunión formal. Dada la naturaleza de los asuntos relacionados con la herencia, lo consideré apropiado. Respondió Rachel con elegancia. «Soy Rachel Wilson y represento a Amanda Reynolds». «Sabemos muy bien quién eres», dijo mi padre con frialdad. Luego se volvió hacia mí. «Amanda, estábamos desesperados. El hospital solo nos dijo que te habían trasladado. Llevamos semanas intentando contactar contigo». «Qué curioso», dije con voz firme. «Mostraste muy poca preocupación cuando le pediste al doctor Carter que me dejara morir, porque solo era una carga». El rostro de mi madre palideció. El de mi padre estaba firme y duro. «Estabas inconsciente», dijo con frialdad. «No pudiste haber oído eso. De hecho, estuve consciente durante toda la conversación. Lo escuché todo, incluso los planes sobre el testamento de la abuela Eleanor». Michael se removió en su silla, visiblemente incómodo. Harrison Peters se inclinó y posó una mano cautelosa sobre el brazo de mi padre. «Quizás deberíamos centrarnos en los asuntos de la herencia», sugirió el abogado con suavidad. «Amanda ha sufrido un trauma severo y su memoria podría ser inexacta». «Tengo una memoria perfecta», respondí sin pestañear. «¿Quieres una prueba?». Sin esperar respuesta, le hice un leve gesto a Thomas, quien colocó una tableta sobre la mesa y presionó reproducir. La habitación fue invadida por las voces de mis padres, claramente grabadas en la habitación del hospital. Si continúa incapacitada, James puede solicitar la tutela legal. Como pariente directo, asumiría las decisiones sobre los bienes, incluida la herencia. Sus reacciones fueron instantáneas. Pánico, ira, desesperación. Mi padre extendió la mano para agarrar la tableta, pero Thomas fue más rápido y con calma tomó el dispositivo fuera de su alcance. «Eso es ilegal», gruñó. «En realidad no lo es», intervino Rachel, imperturbable. «El estado de Ohio permite grabaciones solo con el consentimiento de una de las partes. Como Thomas estaba presente y tú lo sabías, la grabación es perfectamente legal. Tenemos otras grabaciones si quieres escucharlas». «¿Pero qué es esto?», estalló mi madre y su máscara de elegancia por fin se quebró. ¿Algún tipo de chantaje? Me incliné hacia adelante y la miré a los ojos. «No, esta es una reunión de cortesía para informarle sobre algunos hechos». Hice una pausa. El silencio era denso entre nosotros. Primero, soy plenamente consciente de la voluntad de la abuela Eleanor y de sus intenciones. Segundo, me declararon mentalmente capaz de administrar mis propios asuntos, lo que hace irrelevante la petición de tutela. Tercero, ya he reclamado la herencia en su totalidad. «¡Imposible!», se burló mi padre. «La transferencia de bienes requiere la aprobación judicial, que aún no se ha concedido». Rachel sonrió fríamente. «Aprobado hace 3 semanas, señor Reynolds. La demora en notificarle fue puramente administrativa». Su rostro se oscureció. «¿Qué hiciste, Amanda?». «Lo vendí todo», dije con calma. «La casa principal, la cabaña del lago, el apartamento en Florida. Todas las inversiones se han liquidado».
todo se ha convertido en efectivo y está guardado en cuentas a las que nunca podrás acceder. El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre se llevó la mano a la garganta, en estado de shock. Michael me miró como si me viera por primera vez. «No puedes hacer eso», dijo mi padre sin aliento. «Estas propiedades han pertenecido a la familia durante generaciones. Eran de la abuela Eleanor, y me los dejó a mí, con pleno derecho a decidir qué hacer con cada uno». Corregí, impasible. Harrison Peters susurró algo desesperadamente al oído de mi padre, quien lo ignoró y se puso cada vez más furioso. «¿Por qué, Amanda?», preguntó mi madre con la voz quebrada. «¿Por qué destruirlo todo así? Este era tu legado, tu seguridad». «¿Mi seguridad?», repetí con la sangre hirviendo. «Me dejaste morir en un hospital, te negaste a pagar mis gastos médicos y trataste de declararme incompetente. Y todavía tienen la audacia de hablarme de seguridad». Por primera vez, mi madre no tenía una respuesta preparada. Continué con voz firme, incluso mientras las emociones se agitaban dentro de mí. ¿Saben qué es realmente irónico? Si hubieran sido medianamente decentes, si hubieran mostrado siquiera un atisbo de genuina preocupación por mí, como hicieron con el dinero de la abuela, probablemente habría compartido la herencia con ustedes. Porque eso es lo que hacen las familias. Michael finalmente habló. ¿Y eso es todo? ¿Tú te quedas con todo y nosotros con nada? Después de todo lo que hemos hecho por ti, no pude evitar soltar una risa corta y seca. ¿Qué has hecho exactamente por mí, Michael? Aparte de desear que muera y te deje con una fortuna que ni siquiera te molestaste en ganar. Se sonrojó y miró hacia otro lado. «Esto no ha terminado», dijo mi padre amenazante, con el abogado que llevaba dentro tomando el control. «Vamos a impugnar la venta. Impugnar el testamento». «¿Con qué fundamento?», interrumpió Rachel con una calma penetrante. ¿Que Eleanor no estaba en sus cabales? Su médico y yo testificaremos lo contrario. ¿Que Amanda fue coaccionada? El testamento se redactó años antes del accidente. ¿Que tú, como su hijo, tienes derecho a una parte? Eleanor te excluyó deliberadamente y lo justificó por escrito. Mi padre permaneció en silencio, con la mandíbula apretada, derrotado por argumentos que no podía refutar. «Tengo una cosa más de la que ocuparme», anuncié, sacando un sobre manila de mi maletín y deslizándolo sobre la mesa hacia él. «Estas son copias de las grabaciones, los informes médicos del Dr. Carter sobre su visita al hospital y declaraciones de varios miembros del personal sobre su comportamiento. Si intenta tomar alguna medida contra mí o contactarme de nuevo, todo esto se hará público». Mi madre palideció al comprender la amenaza a su preciada reputación. Mi padre se sonrojó, con el rostro deformado por la rabia. «¿Estás chantajeando a tu propia familia?», gritó. «No», dije, levantándome de la silla, apoyándome firmemente en mi bastón. «Me estoy protegiendo de quienes han dejado claro que no merecen ser considerados familia. Hay una gran diferencia». Me dirigí a la puerta, pero antes de irme, me di la vuelta una última vez. «No te odio», dije, y la verdad de esas palabras me sorprendió. «Lo siento por ti. Todo el dinero y el estatus que has buscado te han dejado sin nada que realmente importe». La abuela Eleanor entendió esto, y ahora yo también lo entiendo. Sin esperar respuesta, salí de la habitación. Thomas caminaba a mi lado. Cuando la puerta se cerró tras nosotros, aún podía oír el llanto de mi madre y la voz alzada de mi padre, pero los sonidos se hacían más débiles con cada paso, hasta que desaparecieron. Afuera, bajo el suave resplandor del otoño, respiré profundamente por primera vez en mucho tiempo. «Pues ya está», murmuré. «Se acabó». «Esto no ha terminado», corrigió Thomas con una sonrisa serena, tomándome la mano. «Apenas empieza». Y tenía razón. Eso no fue el final. Fue el primer día de una vida que finalmente se cumplió. Point-Vemy, 6 meses después, me encontraba en la sala de conferencias iluminada por el sol, ahora como director ejecutivo de mi propia empresa. Tecnologías de resiliencia. Alrededor de la mesa, mi equipo, pequeño pero brillante. Personas que seleccioné personalmente, no solo por sus cualificaciones, sino también por su empatía, visión e integridad. «El prototipo superó mis expectativas», dijo Thomas, proyectando gráficos en la pantalla. Como mi socio y director técnico, fue fundamental para hacer realidad mi idea. El sistema de monitorización de pacientes ha alcanzado una precisión del 97% en la detección temprana de complicaciones. Asentí, sintiendo un calor silencioso en mi interior. La tecnología que estábamos desarrollando, un sistema inteligente para monitorear señales sutiles en pacientes con traumatismos, nació de mi propia experiencia.
Si algo así hubiera existido cuando estaba en el hospital, Stephanie tal vez no habría necesitado hacer tantos esfuerzos para demostrar que yo estaba consciente, era vulnerable y estaba siendo desatendido. ¿Y los costos? Pregunté. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, que sea asequible para cualquier hospital, no solo para los centros de élite. Estamos trabajando en ello, respondió con firmeza Lisa Chen, nuestra directora de operaciones. El problema principal sigue siendo la escala de producción, dijo Lisa, volviendo al tema en cuestión, pero con la nueva asociación con MedTech Industries podremos reducir el costo unitario en casi un 40%. La reunión llegó a su fin, y uno a uno, los miembros del equipo se despidieron. Thomas, sin embargo, se quedó. Cuando la sala estuvo vacía, se acercó. ¿Sabes qué día es hoy, verdad?, preguntó con voz suave. Sonreí, asintiendo. 1 año desde el accidente. Él sostuvo mi mano, con los ojos serios. ¿Qué opinas de eso? Me detuve a pensar, sin la vieja tendencia a evadir la pregunta con una respuesta rápida y superficial. Esta vez, fui sincero. Gracias, dijo finalmente. Aunque fue horrible, ese accidente me mostró quién importa de verdad en mi vida, y aún más, me mostró quién soy realmente. Nos acercamos a los ventanales, desde donde podíamos ver la silueta de Seattle bañada por la luz del atardecer. Mi leve cojera era apenas perceptible, fruto de meses de fisioterapia. Las cicatrices más profundas estaban en el interior, pero incluso esas estaban sanando. ¿Y has tenido noticias de ellos?, preguntó Thomas con cautela. Casi nunca hablábamos de mi familia, pero la fecha hacía que la pregunta fuera natural. Nada concreto, dije, volviéndome hacia él. Rachel mencionó que la oficina de mi padre le pidió que se retirara del servicio público. Algunos asuntos personales parecen haber empezado a afectar su desempeño. Michael, al parecer, se ha ido a trabajar a una oficina más pequeña en Portland, y mi madre, bueno, sigue pavoneándose en eventos sociales como si nada hubiera pasado. ¿Y qué opinas al respecto? Pensé por un momento, y luego dije claramente, para ser sincero, no pienso mucho en ellos. Ellos tomaron su decisión en esa habitación del hospital, y yo tomé la mía. Tomé mis decisiones con calma, reflexión y propósito. Tras la confrontación, utilicé parte de la herencia para fundar tecnologías de resiliencia, centrándose en soluciones para la atención hospitalaria. Otra parte sustancial se destinó a la creación de Fundación Eleanor Reynolds, dedicada a apoyar a pacientes sin apoyo familiar. Mi vida personal también experimentó una transformación total. Dejé mi antiguo apartamento antes del accidente y me mudé a una casa a las afueras de la ciudad. Nada lujoso, pero acogedora, con un jardín que yo misma cultivé y una biblioteca que a mi abuela le habría encantado. Thomas y yo pasamos de pareja a socio comercial y de vida sin contratiempos. Nuestro vínculo, forjado con dolor y apoyo mutuo, ha florecido en una conexión única, sólida y sincera. Ah, y Stephanie me envió un mensaje antes, dije mientras volvíamos a mi oficina. La han ascendido a jefa de traumatología. ¡Qué increíble!, dijo Thomas emocionado. Deberíamos enviar flores. Ya lo hice, respondí con una sonrisa, y la invité al baile de la fundación el mes que viene. Al doctor Carter también. Mi oficina era un reflejo de la mujer en la que me había convertido. Fotos con amigos y mi nueva familia llenaban las paredes, junto con recortes de periódicos sobre el impacto de la fundación. En mi escritorio, una foto en un marco plateado estaba expuesta de forma destacada. Mi abuela Eleanor, con los ojos brillantes de quien siempre vio la verdad antes que nadie. Al lado, un diario donde a veces escribía sobre mi viaje. Esa mañana escribí: hoy se cumple 1 año. 1 año desde que aprendí que la familia no se compone de sangre, sino de amor, que el trauma puede destruirte o transformarte, y la decisión es tuya. Aprendí que la venganza no se trata de lastimar a quienes te lastimaron, sino de liberarte del poder que esas personas tenían sobre ti. El verdadero regalo de la abuela no fue el dinero, fue la oportunidad de reconstruir mi vida a mi manera, rodeada de gente que me quiere por quien soy, no por lo que puedo ofrecer. La mayor venganza contra quienes querían verme desaparecer fue florecer en su ausencia. Esa noche abrí mi casa para una pequeña celebración. Estuvieron presentes Thomas, Stephanie y su esposo, el Dr. Carter y su esposa, Rachel Wilson, y algunos amigos que había conocido durante el último año. Risas, vino, historias y gratitud circulaban por la sala como una luz cálida. Me puse de pie con cuidado, todavía sostenido desde adentro por las placas de titanio que mantenían unidas partes de mi cuerpo y mi historia. Quiero proponer un brindis, anuncié con una sonrisa.
por las bendiciones inesperadas. Miré a mi alrededor y vi esos rostros queridos. Hace un año pensé que lo había perdido todo, pero hoy lo sé. Encontré lo que realmente importa. Las copas tintinearon alrededor de la mesa, y en ese momento de verdadera conexión, sentí la presencia de mi abuela Eleanor como si estuviera allí con nosotros, sonriendo en aprobación como lo había hecho tantas veces antes. Después de que los invitados se marcharon, salí al porche trasero. La noche estaba despejada y el cielo estaba estrellado. La brisa fresca traía el aroma de las rosas que había plantado en honor a la abuela. Allí, en el apacible silencio de ese momento, sentí una paz profunda, una paz ganada, no regalada, una paz que solo llega tras el dolor, la lucha y el coraje de alejarse de lo que duele. La familia que una vez me definió ya no formaba parte de mi vida. Pero eso no era una herida, era una sanación. En su lugar estaban las personas que habían elegido amarme, las personas que se habían convertido en mi verdadera familia, no por lazos de sangre, sino por lealtad, compasión y presencia. El dinero que mis padres habían codiciado ya no era un fin en sí mismo, era un medio para crear un propósito, para marcar la diferencia, tal como lo había soñado la abuela Eleanor. Y quizás la mayor lección de todas fue esta. No podemos controlar lo que nos sucede, pero podemos elegir cómo reaccionar. Mis padres eligieron la codicia. Elegí el crecimiento. Pensé en aquella terrible noche en el hospital, cuando sentí que mi vida era desechada como una carga. En aquel momento, casi me destruyó. Pero ahora lo sé. Fue ese momento el que me liberó. Me liberó de sus expectativas, de su amor condicional, de la presencia tóxica que me frenaba. Mi teléfono vibró con un mensaje de Thomas. Solo quería saber si estás bien después de hoy. Llámame si necesitas algo. Estoy orgulloso de ti. Sonreí. Le respondí, mejor que bien. Gracias por todo. Nos vemos mañana. Esa noche, frente al espejo, me detuve un momento. Observé a la mujer mirándose fijamente allí. Más fuerte, sin duda, pero también más suave en los lugares adecuados. Más compasivo, más cierto, más presente en cada momento. El accidente y la traición podrían haberme destrozado, pero en cambio, revelaron mi esencia, mi resiliencia. Mis padres me abandonaron a la muerte y solo aparecieron cuando vieron una herencia en camino, pero fui yo quien renació. Yo fui quien reconstruyó una vida entera, libre de ellos. Una vida que ya no pueden controlar ni manchar. Al vender todo y desaparecer de sus vidas, no solo les negué el dinero que tanto querían. Yo afirmo quién soy. Y ese fue el verdadero legado que me dejó mi abuela. Un legado que ningún tribunal, ninguna firma, ningún familiar me podrá arrebatar. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que poner límites con personas tóxicas de tu familia? ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de una traición? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si mi viaje te conmovió de alguna manera, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Porque a veces la familia que elegimos vale mucho más que la que recibimos al nacer. Gracias por escuchar. Y recuerda, es posible resurgir de las cenizas del dolor aún más fuerte que antes.